Muy buenos amigos, ¿qué digo amigos hermanos? Bienvenidos al canal Enfricados una vez más. Volvemos con el genio, el tío que lo tiene todo aquí, que tiene toda la información. Lo que ustedes van a hacer dentro de 3 meses, que ni lo sabéis, él ya lo sabe ya. Hoy volvemos con la sección de videojuegos, una sección que a mí me gusta mucho, no tiene tantas visitas como las del cine y tal, Ujú. pero creo que es importante hacer lo que a uno le gusta, aunque repercuta menos en el canal, y es importante también, porque también hay gente que le gusta mucho el tema de los videojuegos, como en nuestro caso, sobre todo los juegos antiguos. Y recuerdo al ver que a mí me pasaba en el canal de fútbol con carisma, que lo que vendía era hablar del Madrid y el Barça todos los santos días. Y a mí me apetecía a lo mejor hablar de la selección o de un jugador de los años 80 y tal. Y tenían menos visitas, ¿no? Pero en cambio eran los vídeos que disfrutaba más. Y yo creo que es lo que importa, hacer lo que uno Sí, disfruta. Y hoy vamos a hablar de la Game Boy con el gran Alberic. Yo la tuve, pero no tenía muchos juegos. Tuve algunos que no me convencían. Porque yo antes de tener la Game Boy tuve la Mega Drive y claro, pasar de Mega Drive a Game Boy es un retroceso sí. visualmente y tal, pero aún así habían juegos que disfruté mucho, sobre todo los juegos de Pokémon de Game Boy que eran la hostia. Pero Alberic nos va a contar sus aventuras y andanzas con las Game Boy y yo aquí, pues como siempre, a estorbar lo menos posible. ¿Cómo estás, Alberic? ¿Qué tal, Daniel? Bueno, un placer volver a estar aquí en el canal. Eh, Me encanta la temática del vídeo de hoy, el tema Game Boy, todos los que somos millennials, los que nacimos en los 80 y tal, incluso, bueno, gente un poco más mayor le toca la Game Boy bueno, es un clásico, ¿no? de nuestra época, ¿no? Porque cuando no había ni WhatsApp, ni había Internet, ni había juegos online, ¿no? Como hoy en día es tan común, pues en esa época los niños pues o jugabas a la calle con tus amigos al fútbol o estabas con la Game Boy. O lo bueno de una consola portátil es que al ser portátil te la puedes llevar y mientras juegas al fútbol, un descanso y tal, vamos a echar una partidilla y te vas pasando la Game Boy con los amigos. Eso es como que se ha perdido tanto hoy en día, la interacción con amigos, el salir, que incluso, digo, a ser una consola, te la puedes llevar contigo a todos lados. Eso sí, tienes que llevar bastantes pilas, pero ya tocamos ese tema. Es verdad, tío, salíamos nosotros, ahora, digo, sobre todo jugamos al Pokémon, al amarillo, al azul, al rojo, Mm. y salíamos pues con un paquete de pilas nuevo en el bolsillo. Las que eran alcalinas duraban mucho más, pero Sí. recuerdo que las que no eran alcalinas a los 2 días ya estaban, ya no había más pilas y había que poner otra vez. Y se iba mucho dinero en pilas, ¿eh? Y íbamos pues cada uno con su Game Boy, nos sentábamos por ahí en un parque a comer pipas y tal, y Mm. a combatir, a intercambiarnos Pokémon y tal, y molaba mucho. Así que nada, Alberic, a mí me gustaría que nos enseñes, pues, seguramente las consolas, porque sé que hay más de una, Sí. los juegos que tienes, porque vamos a hablar de tu colección y estoy seguro de que mucha de la gente que nos vea, pues, va a tener recuerdos de algunos juegos que tú muestres, de algunos que Ujú. nombremos que no tengamos. Yo no tengo actualmente ninguno, aunque tengo consolas muy antiguas, por ahí se verán, la Mega Drive, la Nintendo 64, la Super Nintendo, tengo la Play 1, la 2, tengo de todas, pero casualmente la Game Boy no me ha dado por comprarla todavía, pero me apetece, me apetece. Así que yo hoy no voy a poder enseñar nada, aparte de indudable atractivo y mi modestia. Así que, Alberic, a ver, ¿qué material chulo tienes por ahí para que la gente vuelva a la infancia? Vale, pues hablemos un poquito sobre la Game Boy. Antes de la Game Boy, Nintendo pegó un pelotazo con las Game Watch, que eran aquellas maquinitas de tipo libro que se abrían y tenían dos pantallas y tenía cruceta y botoncitos y salieron Donkey Kong 2, varias de Mickey, Maniac Mansion. Eran pantallas LCD que el muñequito hacía pip, 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 ¿sabes? Era ese del muñequito Sé que iba, cuáles son, sé cuáles pues son. eh, ahí Nintendo pegó un pelotazo con esas máquinas portátiles, digamos, de un solo juego. Eran muy bonitas y inventaron en esas máquinas inventaron la famosa cruceta en cruz, el pad, ¿vale? Ese pad. De ahí pasaron a crear la Game Boy. La Game Boy incorporó ese pad, que fue una de las claves del éxito de Game Boy, era que tenía ese pad que ya heredó de las Game Watch y corrigió el fallo de las Game Watch, que era un juego individual por cada consola. Pues en la Game Boy crearon una consola donde podías intercambiar juegos. Te vendían los juegos aparte y eso fue un gran éxito monumental. La Game Boy se creó, bueno, se comercializó en el 89 en Japón, 88, 89, y estaba hecha, pensada para durar.
materiales excelentes, era una consola muy robusta, se te caía al suelo, no pasaba nada normalmente, si la tiras de un rascacielos, igual tampoco, la carcasa podía petarle, pero igual seguía funcionando. Era una consola que se creó para ser duradera y para que el consumo de pilas estuviera bastante medido. Era una consola comparada con otras de la época, duraba bastante más las pilas, ¿vale? Si eran pilas alcalinas, como ha comentado Tyler, y nuevas y tal, depende de la caña que le dieras, pero sí, tenías para a lo mejor 2 días, ¿sabes? Tampoco, depende de las horas que echaran, ¿no? Pero eran mucho más duraderas que, por ejemplo, la Game Gear, que era color, la competencia, y usaba 6 pilas y duraba horas solo. Nada, duraba, no sé, 4 horas, puede ser, 5, muy poquito, duraban muy poquitas. En cuanto a pilas, bueno, también la Game Boy era más asequible que la Game Gear en cuanto al precio de salida también. Y el catálogo, sobre todo el catálogo de juegos, fue lo que más impactó y los anuncios de marketing de la época. A España llegó en los 90 y empezó, creo que llegó primero en packs individuales donde salía la consola Solar y luego ya empezó a circular el pack famoso del Tetris y del Tetris con el Super Mario Land, que tú compras la consola y te venía la consola más un juego. Esos fueron uno de los packs que más triunfaron en la época en España. Y empezaron con el modelo gris, que era la consola clásica, carcasa gris con los botones en rojo, ¿no? Y a partir del éxito de ahí, de esa Game Boy, empezaron los Plug and Play, que era la colección en color, de carcasas, no de pantalla. Y a partir de ahí Nintendo sacó varias consolas, voy a mostrar yo una que tengo, que es la negra. Qué guapa, es la consola negra con las letras serigrafiadas en un color magenta, un rosita, ¿no? Es la misma que la gris, es la misma clásica, es la tocha, solo que de carcasa de colores. Y salieron en carcasa roja, carcasa la negra como esta, la verde, la azul, la transparente, la amarilla, ¿vale? Esta concretamente es de... yo la tuve en la época, no esta consola. Esta consola en color negro, yo la tuve en la época, me la regaló mi abuelo en un viaje a Francia. No es esta consola, esta unidad concretamente, porque la que yo tuve, no recuerdo si se me estropeó o no me recuerdo qué pasó con ella. Pero bueno, esta la conseguí gracias a mi amigo Tyler, que me la consiguió, le escribí. Había un chico, creo que en Canarias o por Tenerife, que la vendía y Tyler hizo el gesto, el favor de conseguírmela allí y me la mandó. Está en muy buen estado. Está en muy buen estado. Como decía, salieron en carcasa de colores, ¿vale? A partir de aquí salió el modelo Pocket, que lo que hizo es reducir este ancho de carcasa, era más estrecha y agrandaron la pantalla. La pantalla fue más grande, ¿vale? Y mejoraron lo que son los píxeles. La Pocket, yo en este caso no la tengo. La Pocket también salió en Japón retroiluminada la pantalla. Hay algunas Pocket allí que son bastante valiosas y cotizadas. Después de la Pocket, ya hizo el salto en el 98, creo recordar, saltamos a la Game Boy Color, ¿vale? La Game Boy Color... Esa es la que tenía yo, es tal cual, esa es la que tenía yo. Ya pasó a pantalla azul, perdona, a pantalla color, ¿vale? Aquí Nintendo lo que hizo fue mantener un poquito la estética de carcasa de la Pocket, aunque aquí hicieron un poco de barriguita para el tema de las pilas, ¿vale? Esta ya va solo a 2 pilas, ¿vale? Sí. Ya había una mejora en batería y el hardware es completamente nuevo. Quiere decir que la velocidad de procesador, todo el tema gráfico es muy superior, muy superior a la Game Boy Color clásica original y a la Pocket, ¿vale? Aquí se veían ya en color. Y sacaron juegos de Game Boy Color dedicados exclusivamente para mostrarlos en color y era compatible con los juegos clásicos de Game Boy blanco y negro, ¿no? Digamos. Y también, bueno, esta consola tenía un puerto de infrarrojos también, o sea, ya era bastante avanzada a su tiempo. Salió primero en color morado y en color morado transparente. A partir de ahí sacaron variedad de colores. Sacaron la verde lima, sacaron la rosa chicle, sacaron varias de carcasas distintas de color amarilla, creo que también sacaron. Y eso es un poquito, así a grosso modo, la historia de la evolución de las consolas, ¿no? Que buscaron de pasar a ser la original tocha a una consola más estética, más fina, el consumo de energía se mejoró mucho, la autonomía de la batería, la calidad de pantalla también es mucho mejor, pero mantiene elementos esenciales como la cruceta puede ser un poquito más pequeña en Game Boy Color, pero siempre se ha mantenido el sistema, lo que es el diseño, es un diseño 100% funcional, o sea, es la mejor cruceta de la historia. La inventó Nintendo
y la han copiado otros como Sega, sus consolas, con variedades, puede tener alguna estética, alguna diferencia mínima, pero siempre es el mismo diseño. Pasó a los mandos de PlayStation, todas las consolas de Nintendo, incluso las de Xbox, siempre han mantenido esta cruceta, ¿vale? Y esto es un poquito así a grosso modo la historia de las consolas de Game Boy. Muy bien. Qué bonitas, tío, las dos. Yo tenía la azul esa, la Game Boy Color, que en los juegos luego cuando los ponían los colores no coincidían. A lo mejor Pikachu salía verde y o sea, eran unos colores ahí más raros. No sé, muy random lo del... Sí que era por color, pero como un poco random, tío. Había un truco, claro, porque esos Pokémon no estaban hechos a color. Pero había un truco que tú, al introducir el juego, podías cambiar la paleta de color. Pulsando abajo y a uno de los botones, cambiabas entre varias paletas de color, rojo, verde, azul, y se veían distintos los Pokémon, ¿sabes? No hablamos de Game Boy, luego vendría Game Boy Advance, pero eso como no las tengo, las dejamos fuera. Nos quedamos más en lo clásico, ¿no? En los orígenes. Sí. Y pasando ya a jueguitos, pues empezamos con Super Mario Land, que es el clásico por excelencia, ¿no? De los el primer juego de la consola. Es un plataformas muy, muy chulo. Es el primer juego de Mario para la portátil de Nintendo, de Game Boy. Es un juego donde mezclas un poco run and gun, porque es en 2D, plataformas con Mario, y mezcla lo que es un poco de escenario típico de tubería, de saltar, de plataformas, con escenarios donde tú manejas un submarino bajo del mar, en el océano, un poco shooter, ¿no? Disparando, o una avioneta en el cielo también disparando. Es una aventura muy, muy chula, una aventura muy divertida. El juego te lo puedes pasar bastante rápido, ¿no? Tiene sus secretos, sus atajos, tiene lo que son vidas extra escondidas en bloques. O sea, está chula. Lo que es el Super Mario es muy buen juego y con este es el primero de la saga, ¿vale? Muy bien. Ese no... A ver, yo al que jugaba era el Mario clásico de toda la vida, pero no sé si era ese o no recuerdo la portada realmente. Puede ser. Bueno, igual era en... Es que hay varios Marios. Ahora vamos con el segundo Mario, el Super Mario Land 2. El de las Golden... El de las monedas, ¿vale? Que aquí ya mejoraba gráficamente los sprites del personaje, era más grande el Mario en la pantalla y podías volar. Tenías las orejas de conejo, tenías varios ítems que te permitían hacer pues más virguerías en el juego. Aquí también se implementó lo que es el modo mapa para poder avanzar, ¿vale? Que es un modo mapa desde vista aérea, ves el territorio con puentes y el Mario en pequeñito que vas avanzando por sitios para acceder a nuevos mundos, ¿no? Muy chulo, la verdad, este juego. Es de los mejores. Mucho mejor que el anterior, ¿eh? En cuanto a calidad, jugable y tal. Esta es una obra maestra. Es que Mario no defraudaba nunca. Raro era un juego de Mario que fuera malo. Esto sería raro. Luego pasamos a otro clásico, que es el Donkey Kong. Este no lo jugué jamás, tío. De Game Boy me refiero. Este creo que solo jugué el Donkey Kong en la Super Nintendo, diría yo. Sí, este Donkey Kong es el clásico de las Game Watch, donde tú vas por plataformas subiendo por las escaleras y llevas tu martillo, vas rompiendo los barriles que te lanza Donkey Kong. Tienes que ir rescatando a la doncella, ¿no? A Daisy, que en principio era Daisy, la princesa. Y es bastante chulo, tiene muchas fases, es un reto cada vez más rápido y se complica, y reflejos. Es muy chulo, muy divertido este Donkey Kong. No es a color, estos no son a color, ¿eh? Sí. Estos son clásicos. Otro que a mí me encanta, que es el Pato Aventuras, tío, de Capcom. El DuckTales. Hostia. Este tampoco lo he jugado, tío. Este es una pasada sonoramente, la música, lo que son los niveles. Llevas a Tío Gilito va dando saltos sobre su bastón y así va de plataforma en plataforma y cuando matas a un enemigo saltas encima con el bastón de él, ¿no? Le roba el dinero que tiene en los bolsillos, la víctima, ¿no? Es de estos juegos que tienes que revisitar las fases para buscar ítems para pasar a acceder a otras fases. Está muy chulo, ¿eh? Es un juegazo este de DuckTales, de Pato Aventuras. A mí me encanta. Tampoco lo vi nunca, tío.
vamos con un clasicazo que, vamos, viste dibujos animados en los 90 y en el 80 y pico tuviste figuras de las tortugas ninja. Este es el Este primer sí, juego, el primero de las este sí. tortugas. Este lo tenía mi primo y buah, me encantaba jugar a este, tío. El Foot of the Clan, este. Es de Konami, es muy buen juego, la verdad. Plataformas, muy chulo. Tiene también puzzles, tiene algunos puzzles, tiene algunas zonas secretas. Es bastante facilón, ¿vale? Hicieron 2 entregas más para Game Boy. La segunda mejora gráficamente a este. Y el tercero creo que salió en Estados Unidos, que es bastante mejor. Este es considerado el mejor de la trilogía, ¿no? Pero a mí este me gusta porque es bastante oscuro y los sprites también es muy de rollo cómic antiguo, ¿no? O sea, están chulos estos. Tortugas hay que tener en la colección de Game Boy. Es un juegazo. Es un Sí, juegazo. te mola el de las tortugas. Siempre se lo pedía a mi primo, me cogía unos vicios que te cagas. Yo cogía siempre a Rafael. Me gustaba mucho Rafael. Sí, cada tortuga tiene un ratio de acción, depende del arma. El Donatello o Leonardo tienen, al ser las armas más largas, tienen un ratio de acción más largo, ¿no? Y Michelangelo y Rafael más corto, ¿no? Tienes que estar más a melee para darle al soldado o al enemigo. O sea, está chulo, ¿eh? Yo siempre Rafael ha sido mi favorito solo por el nombre, pues es el nombre de mi hermano, de mi tío, de mi abuelo, entonces era, pues, tengo que coger a Rafael, no puedo hacer otra cosa. Es más la Yo, yo, sangre. yo siempre llevo el Donatello, me gusta mucho el Donatello. Vamos con otro plataformas, también súper divertido, muy de la época, ¿vale? El Tiny Toons, ¿vale? Pero los babies, los minis que salieron después de los clásicos, que Sí. supuestamente es el hijo de Bugs Bunny, ¿no? Hay que recordar en la época. También plataforma súper divertido, muy rollo Mario Land 2, ¿vale? Con el rollo de mapa desde arriba, que controlas al muñequito para ahí acceder a otros sitios. O sea, está muy bonito este juego, muy chulo. Y es un juego barato, ¿eh? Es un juego barato que hoy en día se puede conseguir y da muchas horas de diversión. Lo produjo Konami, o sea, es un juegazo, ¿eh? Un juegazo. Otro que tampoco conocía. La verdad es que de Game Boy no jugué demasiados juegos, jugué lo típico, el Tetris, el Mario, las Tortugas Ninja, Pokémon. ¿Mm? Uno de Dragon Ball que era de Game Boy Advance, que no me gustó mucho, creo que era el Super Warrior o uno de estos, Sí. y poco más. La verdad que nunca me predigué mucho en la Game Boy, tío. Claro, cabe destacar que no todos estos juegos son de la época, muchos los he ido consiguiendo con los años, pero de la época sí tendría, no sé, unos 7 cartuchos, que ya eran bastantes, porque cada juego ya valía un dinerito, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y precisamente vamos con una de las últimas compras que hice en abril pasado, por mi cumpleaños, me compré este juego, que yo lo buscaba y lo quería, que es el Castlevania, el Simon's Adventure, el Simon Quest 2, de Drácula, ¿no? El juego, o sea, está súper chulo. Es un juego que ha ido subiendo con el paso de los años, ¿vale? Ya hace unos años se podía encontrar, no sé, 4 años así, se podía encontrar 50 pavos así. Y bueno, ya se está ronda los 70, 80 y por ahí es su precio de mercado actual. Y bueno, un juego original, también de Konami. Llevas a Simon con su látigo, entonces en el castillo de Drácula, y vas matando vampiros, hombres lobo, monstruos. Vas por el castillo hasta finalmente enfrentarte al conde Drácula. La verdad es que las portadas son míticas, ¿eh? Este juego, nada, me lo desconozco totalmente. Yo que sé, A ver, yo que sé lo que es Castlevania, pero por la Play 1, pero no. mira qué portada, tío. El tío ahí, el No, esqueleto, el siempre castillo. los de Castlevania, siempre las portadas son la polla, tío. Pero no, el de Game Boy ni idea, tío. Pues este es el segundo Castlevania, el Belmont's Revenge, Castlevania 2. Este es creo que es considerado el mejor. A mí me gusta mucho, ¿eh? La música es brutal. Vamos con superhéroes. No podía faltar Batman. Hostia, este también lo jugué en casa de mi primo, tío. Recuerdo jugarlo alguna vez suelta y. Dios, me vienen como flashes ahora, tío. El de la película de Michael Keaton. Sí, programado por Sunsoft. Un juego muy guapo, muy entretenido. Es verdad que lo que es el sprite de Batman es muy pequeño, pero bueno, tienes también el garfio para engancharte en las plataformas y tal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lanzas batarangs, tienes una pistola ahí con rayos, con bolas y tal. Está chula, la verdad. Es un buen juego plataformero de la época. Musicalmente es muy bestia, muy bonito musicalmente. Es una pasada este juego.
Sí tengo como pequeños flashes de jugarlo poco, pero que me gustaba mucho. ¿Sí? Los juegos de lucha realmente en Game Boy eran malillos, porque el control no era bueno, los sprites eran pequeños, eran poco soso al no tener color, obviamente, y sobre todo para hacer combos y tal, te hacías bastante daño las yemas de los dedos, sobre todo lo que es el dedo gordo y tal, si tenías callos y heridas, eran juegos muy duros de jugar, ¿vale? Aún así, yo en la época cuando salió este juego lo compré en la tienda, la famosa tienda del borracho, lo compré allí. La tienda No, del borracho. sí. Y venían unas chapas rollo militar de regalo. Las chapas no las tengo, las perdí. Pero este juego es mío de la época. Hablo del Killer Instinct. ¡Buah! Ni sabía que existía el Killer Instinct de Game Boy, tío. Tiene su desgaste pues, normal de la época. Ahí se ha perdido color arriba, pero es normal. El Hostia, Killer el Instinct. Killer Instinct, tío. El primero que yo jugué de esto fue de Super Nintendo y luego Nintendo 64. Sí. Dios, qué guapo el Killer Instinct, tío. Juego durillo, o sea, puedes hacer combos y tal, movimientos, pero es durillo de. Hoy en día no es agradecido de jugar, la verdad. No. Pero bueno, para echar una partida así y recordar, es un poco frustrante también. Si no recuerdas los combos y tal, te machacan. Conforme avanzas nivel, te van machacando la IA de la consola. Recuerdo que me gustaba mucho, creo que se llama Glacier o algo así, que era como de hielo, un tío que se Sí, derretía y que hacía un molaba mucho. combo que salía un pincho de su mano. Hacía un combo y salía un pincho y pinchaba al adversario, sí. Yo lo que recuerdo es que te derretías y aparecías y dabas un puñetazo, ¿sabes? Así Sí. del suelo. Sí, Estaba hacías muy un cambio guapo. de escenario, salías detrás, eras como una mancha, como el T-1000 de Terminator. Hacías líquido, Sí, 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 sí. pasabas detrás del adversario y volvías a reaparecer y le metías. Sí, 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 ese ese. estaba chulo, sí. Vamos con un juego Run Gun de Terminator, del Hostia, Chuache. Terminator 2 en Game Boy. Este no lo El, recuerdo, el tío. Chuache, este juego me lo regaló un amigo común que tenemos, Tyler y yo, se llama Pablo, gran fan de Johnny Depp. Desde aquí le mando un O saludo. sea, te refieres de un amigo tuyo que a mí me hace la vida imposible. El gran Pablo. Ya le pasaremos el vídeo para que se lo vea. El cabrón. Un jueguito que, bueno, está bastante entretenido, la verdad. Viene la escenografía, lo que es el ambiente, la ambientación está bastante chula porque apareces allí en medio del futuro, ¿no? Allí en los campos aquellos de exterminio, de todo destruido, con las máquinas buscándote, ¿no? Las máquinas voladoras, los tanques. Y hay fases muy, muy chulas, ¿no? Tienes que estar ahí disparando con tu arma, lo comando, ¿no? Al Schwarzenegger. Y tienes que ir avanzando fases. Está bastante chula, ¿eh? Para lo que es entretenido. No es la gran cosa, no lo pondría en un top ni nada, ni es un juego que debas de tener si no eres fan de la película o de Schwarzenegger, Terminator, etcétera, pero si eres fan, pues mira, cumple un poco con lo que es las expectativas de Terminator, ¿no? Un poquito. Sí, lo que te decía antes, como yo empecé con la Mega Drive, a ver, no, la primera consola que tuvimos en casa fue la Nintendo, esa, la primera que salió, ¿Mm? que tenía unos cartuchos enormes, Sí. que La estaba NES. sí, la NES, que tenías la pistola, el juego de los patos, el juego de los vaqueros, ¿Mm? tenía el Contra, el Pac-Man, el Tetris, el Mario, un montón de juegos de estos. Y luego de ahí salté a la Mega Drive. O sea, la Master System no la tuve, la Game Boy tampoco, hasta que salió la Game Boy Color. Y el primer juego de Terminator que jugué, que también lo tenía mi primo siempre lo conseguía antes que yo, el cabrón, era Robocop contra Terminator, se llamaba. Sí, sí, lo tengo aquí en Mega Drive, ese lo tengo. Sí, sí. Robocop, imaginaos el juego Robocop contra Terminator, que Terminator era el malo, me parece, y Sí. Robocop era el bueno. Tío, me acuerdo que ese juego sí que molaba un montón, tío. Sí, ese juego se basa en un crossover. Hay un cómic real de eso, ¿sabes? De ese encuentro entre los dos titanes de cine de acción de los 90, ¿no? De ciencia ficción. Sí, sí, los dos grandes robots. Muy bien. Vamos con juegos de aventura. El Game Boy, en principio de su época, los cartuchos eran de color grises, hasta que más Sí. adelante empezaron a tematizar los colores de sus cartuchos. En este caso tenemos un cartuchito amarillo, ¿vale? De Donkey Kong Land 2. Este es el mío de la época también, ¿vale? No significa que el juego esté a color, no, el juego no está a color.
pero como es rollo Donkey Kong, las bananas y tal, pues lo Sí. hicieron amarillo, ¿vale? Un poco tematizado. También pasa con otras franquicias, otros títulos de Game Boy que tienen carcasas de colores, ¿vale? Y lo hicieron también, Nintendo también lo hizo luego en Nintendo 64, no recuerdo si en Super Nintendo también. Sí, en Super Nintendo también. El Clear Sí, que Instinct es cartucho estaba, negro. claro, me acuerdo del Majora's Mask de Zelda, que era creo que dorado. Sí. O sea, hacían mucho eso y molaba mucho, tío. Estos juegos de Rare son un port directo del juego de Super Nintendo, ¿vale? Tienen mucho mérito porque con la poca capacidad de RAM que tienen los juegos, los cartuchos estos de Game Boy y tal, la memoria y tal, poder meter un juego de esas características es una pasada. Es un juego súper fluido, sprites grandes, musicalmente es bellísimo, es la hostia. Todos estos Donkey Kongs son muy buenos. Yo prefiero el 2, luego está el 3 también, pero a mí me gusta más el 2, ¿eh? Este Donkey Kong no tiene nada que ver con el 2 como hemos visto antes, que era más corte clásico, ¿vale? Aquello era más de plataforma de clásico de la recreativa, ¿no? Del Mario con el martillo y los barriles. Esto no, esto es como el Donkey Kong de Super Nintendo, el mundo de los monos, vas por ahí y los niveles de los raíles, de las gavetas estas de las minas, ¿no? Y cosas así, ¿no? Son muy, muy chulos. Aquí se implementó por primera vez a Diddy Kong y a la chica, que la chica podía volar con las coletas hacia una hélice y planeabas un poquito de una plataforma a otra, ¿no? Tienen mucha importancia estos juegos así de Game Boy, históricamente, ¿eh? Algo bueno que hizo también Game Boy es que no solo nos dio a Mario, sino que nos dio un antagonista, ¿no? Como pasa con Spider-Man y Venom, pues Nintendo sacó su propio Venom, su propia versión, y aquí tenemos a Wario Land 2, ¿vale? Que es el Mario malvado, ¿eh? Sí. Aquí está Wario, ¿no? Y este es un título ya en color. Los juegos que estaban ya plenamente funcionales para color ya venían en su cartucho de carcasa negra, ¿vale? Todo lo que sea Game Boy y tenga carcasa negra está hecho para Game Boy Color, ¿vale? También funciona en una Game Boy normal, pero se verá en blanco y negro. Pero es jugable, ¿vale? Solo que en Game Boy Color esto se ve totalmente a color. Un plataforma súper divertido, múltiples caminos, múltiples finales, secretos, tienes que recolectar ítems para ir avanzando. Es un juego muy rejugable para completarlo a 100%, te obliga a darle horas, es muy bonito este juego, muy divertido. A Wario le afectan, por ejemplo, el fuego, le afectan varios elementos dentro del propio juego, ¿no? Y creo que tenía poder, iba corriendo y hacía con el puño así, y rompía bloques, ¿sabes? Mientras corría. Era un movimiento muy, muy chulo el sonido. Es un juegazo, la verdad, el Wario Land 2. No, me Me gustaba falta. mucho Wario cuando jugabas a los Mario Kart, tío. Sí, Los sonidos que hacía. Se ponía sí, así sí, como sí, que sí, sí. era muy divertido, tío, Wario. Bueno, cartuchito negro. Otro de carcasa negra. Este sí que es un pepino. Esto, Zelda. Esta es el Zelda Awakenings, el Zelda de DX. Game Boy, tío. Zelda Sí. de Game Boy. Esta es la versión DX que es expandida, que metieron, aparte de ser en color, metieron, no sé si eran cuántas, bueno, metieron varias mazmorras extras que el juego normal de Game Boy no tiene, ¿vale? Pues es DX, porque aparte de ser plenamente a color, sacaron, bueno, tiene unos niveles extras que el otro no las tiene, ¿no? Es un juego duro, es un juego muy, muy chulo, la verdad, de exploración, RPG, un Zelda, es un Zelda increíble. La intro es maravillosa, aparece, despierta Limba a una isla en un barco y te muestran esa intro, ¿no? Conforme se naufragia, cae un rayo en el mástil y él bueno, se cae al mar y aparece en la playa, en la costa, ¿no? Y una chica lo rescata, lo lleva a su casa y lo cuida, ¿no? Empieza el juego muy bonito, tienes que conseguir tu espada, tienes que conseguir tus objetos. Y está muy chulo este Zelda, la verdad, muy, muy bonito. Yo en este caso preferí la versión en color también, aparte por ser en color, por tener los escenarios extras, ¿no? Que la versión Claro. original no tenía, ¿no? Es un juego que hoy en día también está un poco carillo ya esto, ¿no? Igual, no sé, por 45 euros, así lo consigues. Buen estado, ¿eh? Es un juego que pica. Y ya en cajas completo con su caja de cartón, su manual, su bandeja
de plástico, olvídate, ya te vas a bastante dinero. O sea, Game Boy, si hoy te quieres meter en Game Boy, lo mejor que puedes hacer es conseguir cartuchos sueltos con su carcasa de protectora original que ponga Nintendo, porque también las hay piratas y las piratas no ponen el logo de Nintendo, está en blanco. Entonces es una característica para distinguirlas, ¿vale? Entonces tú con esto, tu cartucho y tu funda ya a funcionar. ¿Sabes? También para coleccionar quedan muy bonitos en la estantería, así expuestos. Y es un clásico Zelda. Estamos llegando a casi al final. Es que Zelda, tío, no conozco ningún Zelda que sea malo. Son todos buenísimos. Son todos buenísimos. Incluso de la DS, que sacaron muchos. El Advance hay un juegazo también de Zelda, que yo lo juego en emulador. Ahora no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, uno del bosque, de hadas y tal. Minscape, puede ser. Bueno, no recuerdo. ¿Qué más hay por ahí, Albriquillo? Vamos con otro para la Game Boy Color. Este fue el primer juego que compré con la Game Boy Color. Cuando salió la Game Boy Color en Navidades del 98, creo recordar, un amigo y yo fuimos a un centro comercial que está aquí cerca donde vivo yo, por la tarde, y esperamos a que sacara el palet del almacén y pedimos la consola con un juego. Y nos lo sacaron porque aún no lo estaban poniendo para estanterías para ponerlo y tal, ¿no? Y yo cogí un juego, mi amigo cogió otro distinto, ¿no? Y yo cogí este que voy a mostrar a continuación, que es el Game & Watch Gallery 2. Estos son una serie de minijuegos clásicos de las Game & Watch antiguas, las primeras que sacó Nintendo, recopiladas. Y puedes jugar la versión clásica o la versión moderna. Es decir, de un título, Nintendo te cogió la versión ya hecha, la antigua de la Game & Watch, ¿vale? Y te hizo ese juego y aparte te hizo la versión moderna. Entonces, si hay, por ejemplo, 6 o 7 juegos antiguos, tienes juego antiguo y contrapartida moderna y puedes elegir a jugar en blanco y negro, que es el antiguo, o a color, que es el moderno. Tienes juegos como el de Yoshi, que va con un martillito y tiene que ir matando a todos los malos, ¿no? En un corrillo. Tienes el juego de la cocina, que creo que era Daisy, creo que estaba de cocinera, o era Luigi. Y bueno, tienes que ir con la sartén dando vueltas a salchichas para que no se te quemen, se te caigan al suelo. O sea, tiene minijuegos muy chulos. El de paracaidistas, que vas con tu barca. Tienes que salvar a todos los paracaidistas antes de que toquen el agua y cada vez se complica más porque aumenta el tiempo y aumentan los muñequitos en pantalla. Ese me suena, tío. Ese me suena de haberlo jugado, el de los paracaidistas. También tienes otro Donkey Kong. O sea, es muy entretenido. Esto es muy entretenido. Ya digo, este fue mi primer juego de Game Boy Color, que es el mismo de la época, junto a la Game Boy. La Game Boy Color, que es también mía de la época, la Game Boy Color que habéis visto anteriormente. Son muy agradecidos estos jueguitos, la verdad. Son un título que dices, Game Watch Gallery 2, no, pero te lo juegas y es entretenido, te saca una sonrisa y te saca diversión, te picas para mejorar tus puntajes, ¿no? Tu puntuación, tu récord. Pues tienes récord en el modo antiguo y en el modo moderno, entonces claro, está chulo, la verdad, muy bonito. Y cerramos con un juego que lo cambió todo en la época, una revolución mundial. ¿Vale? Curiosamente yo conocí el juego por la serie de televisión, ¿vale? Ya sé cuál es. El Pokémon Rojo. Edición en castellano. Fue el que me enganchó a mí a la Game Boy, este fue. Esto está en castellano, es el de aquí, con los textos del juego en castellano, para que te enteres bien de... Este fue el que me enganchó a mí. Y que fue, pues, el que tengo esa maravillosa anécdota, Alberic, en el que, bueno, se me ocurrió robarlo en una tienda. Pues lo que a todos nos ha pasado por la cabeza alguna vez. Con el lamentable resultado de conseguirlo con éxito, lo cual me dijo, coño, que esto de robar, pues no sé, está bien. Nah, por suerte. Sí, no hay ninguna maravilla, ¿no? Claro, dejé de hacer eso, gracias a Dios, bastante pronto, pero bueno. Esto cuando llegó aquí a Europa, a España, fue una locura. Se agotaron rápidamente en las tiendas estos juegos, eran muy demandados. También por el boom de la serie, que creo que coincidió los estrenos en Telecinco. Creo que era a las 6 de la tarde que empezaban los capítulos. Y claro, este juego salió el Pokémon Rojo y el Pokémon Azul, ¿vale? Pero en Japón existía la versión Pokémon Verde, que era del Venusur. No, amarilla. ¿Amarilla no, la amarilla salió después. La amarilla salió después. Yo jugué el amarillo primero y luego, que era en inglés, el que te conté yo, que me lo prestó un amigo mío, se llamaba Dani. Ya.
Así que era en inglés, no sé dónde lo sacó, y me lo prestó y jugábamos, aunque no podíamos entender mucho de las palabras. A ver, attack, defense y eso, Sí. object es más o menos lo mismo, pero había muchas cosas que no entendíamos lo que significaba. Y luego ya vinieron el azul y el rojo en castellano, ya el Eso rojo hablas lo de tenía yo. Sí, sí. allí claro, allí te venían más cosas más tarde, claro. Pero Sí. aquí el amarillo es el último de todos, de los clásicos. Salió el último. Primero salió el rojo. O sea, Sí, el rojo y el azul salieron a la vez en Europa. Y en Japón, aparte de esos dos, estaba el verde, que es exclusivo de allí. ¿Vale? Que sale Venus en la portada, ya está, seguimos juego. Después salió el amarillo, que el amarillo la gracia es que Pikachu era tu compañero, porque en estos tú no tienes compañero que te siga, está siempre en las Pokéballs, porque son los Gen 1, los primeros que salieron de juego. El Pikachu amarillo salió después del rojo y el azul y tenía la novedad que, aparte de tu equipo, Pikachu te seguía a todas partes. Ese es el gancho, ¿no? Aparte también la portada y Pokémon amarillo. Cambiaron un poco los sprites, mejoraron los sprites de los Pokémon, de los líderes y tal, ¿no? En pantalla. Pero la historia y todo es lo mismo, ¿vale? Solo que hay una ligera mejora y está el gancho de que Pikachu te sigue. ¿Te acuerdas, Alberic, que el rojo y el azul tenían algunos Pokémon que eran exclusivos de cada juego? Sí. Para que los intercambiaras y tal, pero en el amarillo yo no recuerdo si estaban todos ya o... No recuerdo el amarillo, creo que el amarillo estaban todos, o si faltaban tenías que cambiarlos del azul o del rojo, imagino. Sí, no recuerdo, pero... Pero eso de los Pokémon exclusivos a cada versión está muy bien pensado porque obligaba a la gente a comprar un cable Link para conectar una Game Boy con otra y buscar amigos y pasar Pokémon que te falten, intercambiar Pokémon. También el truco que se hacía era lo típico, ¿no? En vez de jugar tu partida, iniciabas una partida y cuando el profesor te daba a elegir, elegías, mandabas ese Pokémon cable Link a otra persona, apagabas el juego, volvías a encender, nueva partida, elegías el otro Pokémon que no tienes, te manda un Bulbasaur, pues ahora un Squirtle, y así mandaba los tres a quien no los tenga, y así él te hacía lo mismo, y tu partida se iba guardada porque tú mientras no le des a guardar nueva partida, no se sobrescribe la que ya tienes jugada. Puedes jugar nueva partida, te vas al profesor, elige un Pokémon, una vez que lo tienes, entras para tienes que ir a un centro Pokémon, intercambio, cable Link, y a partir de ahí, pues, los cambiáis los Pokémon, ¿no? Y también habían Pokémon que solo evolucionaban si se intercambiaban, como el Kadabra a la Kazam, Gastly a Gengar, no sé si era Graveler a Golem también. Habían varios que necesitaban ser cambiados para poder evolucionarlos, ¿vale? Y luego aparte la leyenda que yo puedo dar fe de que era real, de Misiño, el personaje, el Pokémon Misiño, que tenías que ver en una isla, que ibas con Lapras y al borde de la isla te tenías que poner a surfear. Y te aparecían Pokémon del mar, el Horsey, el Seal, el Staryu o lo que sea, el Magikarp y tal. Y si estabas haciendo eso durante un buen rato, podías estar ahí cerca de una hora, aparecía Misiño, que era como un código de estos QR y era muy fácil de capturar. El problema es que yo no lo sabía, pero cuando yo lo capturé no servía para nada, no servía para pelear, no servía para nada, sino para tenerlo. Y lo capturé y creo que a los 2 o 3 días me borró la partida. Entonces ese era el problema que tenía el bicho ese. Sí, era un bug del propio juego. Creo que recordar que los programadores, no sé si lo usaban para hacer pruebas o había unos datos oficiales, y sí, ese existe de verdad, ese Pokémon existe, pero no hace nada ni sirve para nada. Simplemente si lo encuentras o lo capturas, te borra la partida, porque es un bug, ¿sabes? Pero no te la borra al momento, a mí me la borró como 3 días después, 2 o 3 días después, sí. Porque lo llegué a usar 2 días o tal y recuerdo el tercer día que fui a la playa, ¿sí? Siendo tal y pone juego nuevo y yo, pero ¿cómo que juego nuevo? Y ya luego buscando, un amigo mío tenía una guía oficial guapísima de Pokémon, de esta como las guías de tal, y ahí te hablaba de Misiño y te decía, cuidado que te puede borrar la partida. Y yo, me cago en todo. Sí, creo que no hace falta, o sea, si lo capturas ya está, ya al cabo de los días o horas te la borra, no hace falta ni que lo uses, ¿vale? Lo que quería hacer ahora una cosita, que es poner pilas a la Game Boy para escuchar la famosa intro, porque creo que se lo merece. Espero que las pilas me den para hacer la famosa intro.
Voy a poner, no sé, este mismo, va, el Pokémon. Entonces, esto que estamos haciendo ahora es lo que hacíamos en la época. Era la consola, 4 pilas, tu cartucho. Quiero escuchar la intro del Pokémon, cuando se ve, creo que era un Nidorino y un Gengar, ¿puede ser? Sí, a ver. Un Nidoking y un Gengar. Dios, ese sonidito, qué gustito daba, No sé tío. si se ha escuchado bien. Se ha escuchado bien, se ha escuchado bien. Es que claro, con el micro, así. Ahí, ahí. La música de los Pokémon en la batalla. A ver si sale. Vale, se acabó la pila. Las pilas de Alberic. Las pilas de Alberic duraron 10 segundos. Nos ha dado para la intro, ¿eh? Para la intro, ojo. Dio para el tirín y poco más. Tengo más Madre pilas, mía. pero ahora para buscarlas no me acuerdo ni dónde están. Nah, pero bueno, da es igual, no pasa nada. Enseñamos esta y enseñamos un gadget, un artículo que salió en la época que también revolucionó bastante el tema porque fue una novedad, que es, oye, ¿y si con tu Game Boy puedes hacer fotos de tus amigos y tu familia, imprimirlas en etiquetas para pegarlas por ahí en tus carpetas y donde te dé la gana? ¿Y qué sacaron? La Game Boy Cámara. Yo la vi, la tenía mi amigo Ernesto y para el resultado que tenía me parecía una gilipollez como una casa. Pues hay gente que ha fotografiado la luna desde su telescopio con la Game Boy Cámara. Aparte de hacerte fotos y tal, tenía minijuegos muy chulos de run gun, de correr, de saltos, ¿no? De un poco como de deportes. Y podías poner tu cara al personaje. Entonces tú te hacías una foto haciendo el monger y hacía varios intervalos de imágenes y cada movimiento del bicho cuando corría era una imagen tuya. Entonces tú ponías así y salías así corriendo, pam, pam, monigotes de palos con tu cara haciendo... Y era súper divertido. O sea, había virguerías que podías hacer con la Game Boy Cámara y era divertido. O sea, era chula. La Game Boy Cámara, hombre, a ver, es normal. Hoy en día esto es, vamos. Sí, a ver, las limitaciones de la época, claro. Sí, sí. Pero bueno, está chula. Es un gadget ahí, no era muy caro también. Y bueno, este es también el mío de la época. Y mira el invento, que queda chulo, ¿eh? O sea, la Game Boy con el ojo este que todo lo ve, para hacer el ojo de Sauron. Era curioso el ítem, pero no sé, yo me aburrí rápido. Lo tenía mi amigo Ernesto y no lo usé mucho. No. Pues yo sí le daba uso, la verdad. Aún tengo fotos aquí guardadas de la época. Y bueno, es un gadget. La impresora no me la compré, ¿eh? Ya digo, no, ya, paso. Yo con la cámara. También tenía el Space Invaders del juego de naves. También era muy chulo. O sea, estaba chulo. Y esto ha sido un poquito repaso de la Game Boy y lo que conservo, ¿no? Lo que tengo. Siempre estoy abierto a conseguir más juegos y porque no tengo cerrada la colección, me faltan algunos, me falta Kirby, Dreamsland, me faltan algunos, ¿no? Que tengo por ahí pendientes de conseguir, ¿no? Pero sobre todo a mí esto me encanta, coger cualquier día Game Boy, el sonido y ponerla, ¿no? Y jugarme una partida, o sea, esto es una pasada. Las Game Boy son muy bonitas, muy chulas, nostalgia pura. Vimos esta época nosotros, vimos la competencia Sega Nintendo también, la Game Gear que era alargada y la pantalla era parecida, ¿no? Y la bueno. Game Gear la tenía un amigo mío que falleció el pobre muy joven, con 13 años, Jorge, que en paz descanse, tío. Era el niño con más carisma que he conocido en mi vida, ese pibe, tío. Sí. Tenía un carisma increíble, tío. Era una locura. Y le dio, creo que fue, ¿cómo se llama esto, tío? Esta enfermedad que de la sangre. ¿Algo degenerativo de la sangre? Sí, pero tiene un nombre, tío. No caigo. Pero bueno, sí, que tenía una enfermedad degenerativa o... Leucemia. Leucemia, vale. Ostras, leucemia le dio al pobre, le dio con... Yo diría que 8 años o 9 por ahí, estoy hablando de memoria, y me acuerdo que tenía un montón de tratamiento, tenía que estar fijo yendo a Madrid y aguantó hasta los 13 años. Me acuerdo que era un niño súper fuerte, grandote, así gordito, y de la clase, que siempre en la clase los niños siempre jugamos a ver quién era el más fuerte. Él era el más fuerte
Mm. hasta que le dio eso y la salud. Y me acuerdo que era un niño muy especial y muy divertido, un carisma increíble. Y me acuerdo que yo iba a su casa a jugar con él Sí. y tenía la Game Gear y me parecía un mojón de consola increíble, no me gustaba nada, tío. Yo, toma, para ti esta y yo la Game Boy, tío. No me gustaba nada. Sí, yo la consola esa la pude jugar, algún amigo la tenía y la probé. Mola porque la ves en color, y, oh, qué chula. Y también tenía el adaptador para ver la televisión con antena, podías ver la tele por por señal UHF, que eso ya no existe, hoy en día no vale para nada ese gadget, ¿no? Pero en la época podías ver la tele en la calle. Claro, ostras, era una pasada, ¿no? Portátil, ¿no? O sea, tenía sus cosas también, su ventaja. Obviamente las dos consolas en su catálogo de gadgets y tal, pues sacaron cargadores de corriente, ¿vale? Para que no dependieras de las Sí, pilas, sí, ¿vale? sí. Pero hoy en día, bueno, se pueden hacer mods, puedes meterle una batería USB y que la Game Boy cargue por USB, ¿sabes? O sea, hoy en día Mm. se pueden tunear para que sean más disfrutables, ¿no? Pero Sí, bueno. mi primo, como no podíamos comprar el cable, porque el cable de la corriente había que comprarlo separado, Mm. mi primo hizo dos cables manuales que los soldó, lo soldó y lo podías conectar a la Game Boy y no tenías que comprar pilas. Entonces, estando en casa donde hubiera corriente, pues nos ahorrábamos las pilas, pero en la calle no, en la calle había que tirar de pilas. Sí. Y bueno, pues hasta aquí un poquito de repaso así de la Game Boy. Esta tiene un poco la pantalla quemada, porque Sí, dentro lleva una lámina, ¿vale? Que con el tiempo se puede estropear. Pero se ve bien, ¿eh? Se ve así estando apagada, pero cuando se enciende se ve bien, ¿eh? Esto es fácil, es solo. Luego había otro truco, Alberic, que me están viniendo a la cabeza los trucos de mi primo y mío, que era que dejábamos las pilas en la azotea cuando estaban vacías y como era Canarias, se te recargaban, no al 100%, pero se ¿Mm? cargaban como para que te duraran un par de horas. Y las volvíamos a poner y podías jugar un par de horas. Otra cosa que hacíamos era ponerlo delante de la estufa. A ver, eso es peligroso, ¿eh? No, a ver, no, la estufa no, a una distancia que se calentaban y te daba para Vale, jugar un rato también, a lo mejor vale. 20, 30 minutos y luego hasta que se iban enfriando, ¿sabes? Vale, pues ya pones encima la Y estufa, eso te peta y empieza a salir el sulfato ahí, eso, y vamos. no, 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 o sea, poníamos a una distancia que las pilas se calentaban Sí, sí, y sí. podías usarlas durante un rato, tío. Teníamos un montón de trucos, tío, de muertos de hambre, trucos de muertos de No, hambre, tío. no, no hay dinero para pilas. Cárgalas en la estufa. Oye, igual debo yo Sí, cargarlas sí, sí. ahora ahí en el solarium, ¿eh? Pongo las pilas Sí, sí. ahí En la azotea, las dejamos en la azotea un par de horas, íbamos y la metíamos y te duraban ahí 2 o 3 horitas las pilas, tío, en aquella época, sí. y tengo yo las pilas, pero bueno, es igual, ya las buscaré. Pues nada, Pues nada, Alberiquillo, últimas palabras para despedir este vídeo nostálgico de la Game Boy. nada, me ha gustado mucho hacer este vídeo, contar un poco las piezas de mi colección, un poquito de la Game Boy, los modelos y tal, así a grosso modo, ¿no? Un vídeo que ha entretenido y espero a la gente le guste y sobre todo, pues si la gente al ver el vídeo le trae nostalgia y tal, pues animamos a que se compre una Game Boy y haga un jueguito, hombre, que merece la pena tenerla. Si la tuviste en la época y tal, yo creo que sí que merece la pena volver a tener una Game Boy, revivir la experiencia, ¿no? Del sonido, Mm, de la intro, de jugarla, tocarla, merece la pena y no son muy caras, no son muy caras. sí, da gusto y rinin, tío. Da gusto y rinin probar. Volver a la infancia siempre, a mí siempre me da placer, ¿sabes? Ujú. Poner cualquier película animada, cualquier cosa, aunque la ves de grande y piensas, jolín, ya no es como cuando uno era pequeño que la disfruta, pero solo escuchar las voces, los sonidos, la imagen, Sí. a mí mentalmente me transmite esa época en la que no teníamos preocupaciones ninguna, todo era ir al colegio y poco más, y al menos durante 5 o 10 minutos, pues da gusto y rinín, la verdad. Así que sí, Mm. si alguien tiene la Game Boy por ahí, que le ponga ahí 4 pilas, que le meta ahí el Pokémon o el Tetris o tal, o el Mario y a jugar un ratito. Pues nada, Alberic, un gusto tenerte por aquí otra vez. Hemos hecho ya unos cuantos vídeos de videoconsolas retro y en este es el que no te podía acompañar, como el de Mega Drive, que sí que lo hicimos, el de Mm. Play 2, el de Nintendo 64. Hemos hecho varios juegos, Sí. los dos juntos, pero en este es que no me queda nada de esa época y no me he puesto para volver a coleccionarlo, pero bueno. Espero que la gente deje en los comentarios
los recuerdos que le traen los juegos que has mostrado, las Game Boys que tenían ellos. Pues yo tenía la amarilla, yo tenía la gris, yo tenía la color, la Advance. Pues yo tenía la Game Tío, que era la versión china o habían versiones chinas de estas. ¿Has dicho la Gay Tío? La Game Tío. Es como la PlayStation que salía la Polystation, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Las chinas, las copias baratas, sí. Las copias chinas, la Polystation y estas consolas. Sí. Había una de Nintendo que ponía ni entiendo o algo así. Algo así, tío, que es malísima. Era muy típico de que iba algún padre, algún amigo que no sabía lo que estaba comprando. Sí. Y decía, no, está esta, que es la Nintendo, que vale 20.000 pesetas, y esta, que es la Nintendo, que vale 4.000. Bueno, será lo mismo, dame esa. Y llegaba y el chiquillo todo decepcionado, papá, no, tío. ¿Pero qué pasa si es lo mismo? Ni entiendo, el padre, ni entiendo qué ha pasado. Sí, la Nintendo y la Polystation y... Era común en la época consolas, las copias, sí. Sí. Joder, cómo molaba eso, tío. Pues nada, nos vamos, pero volvemos. No olvidéis darle al like, comentarios, suscríbete, etcétera. Y hasta el próximo vídeo. Chao.